comunidad llena de tradiciones. Muchas veces quienes se vienen a vivir aquí a Coyoacán no entienden nuestras tradiciones y se quejan en muchas ocasiones. Bueno, lo entiendo, los tiempos cambian, pero de los cohetes, por ejemplo, de todo de tener el tránsito por las imágenes que van de una capilla a otra, por las fiestas, por los cierres de calles. Pero bueno, eso es Coyoacán, eso ha sido en los últimos 300 años por lo menos, y creo que es importante que sepamos que habitamos un lugar plenamente tradicional. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Hoy quiero platicarles un tema que empecé a revisar hace unos 20 años, más o menos. Quiero contarles cómo fue que sucedió, porque pues prácticamente fue como una casualidad. Un día en una comida familiar, aquí en la colonia del Rosedal, uno de mis tíos, que tenemos una mesa muy grande, dijo temerariamente: yo conozco todos los callejones de Coyoacán. Y bueno, para mí, que en aquella época tendría unos 13 o 14 años, pues yo había visto algunos callejones. Acompañaba a mi abuelita en su camionetota a hacer el mandado, íbamos a la tortillería, al zapatero, aquí en Zamora. Y bueno, íbamos a muchos lugares. Y yo había visto muchos empedrados y muchas callecitas por allí. Algunas solo las había visto desembocar, otras las había transitado. Y entonces se me hizo temerario, incluso a mis 13 años, que alguien dijera: yo conozco todos los callejones de Coyoacán. Bueno, pues pasaron otros 10 años o 15 años más o menos, y entonces, buscando un tema de tesis, decidí volverme temerario y tratar de recorrer todas esas calles. Conté con la gran fortuna de encontrarme aquí con el Centro de Investigación y Documentación del Patrimonio Histórico Cultural de Coyoacán, que ya lo habrán oído en alguna otra conferencia, pero no tenemos otro en ninguna alcaldía. Es lo máximo. Tendrían que visitarlo los historiadores para ver ese acervo y sobre todo a su personal. Por aquí andan ellas y yo, bueno, está Anita, está Cintia, debe haber alguien más por allí, que visítenlas, es un gran lugar, ¿no? Aquí están ellos, yo los conozco de lejos. Es un lugar donde tuve la oportunidad de no encontrar un libro sobre las calles y los callejones, sino encontrar 500 libros en cuyas páginas estaban dispersos detallitos, y entonces pues lo que hice fue tratar de juntarlos y tratar de organizar algo. Además hice una revisión en el archivo histórico de la Ciudad de México, que se llama Carlos de Sigüenza y Góngora, allá en el centro, y allá tienen un ramo Coyoacán, y también pues con gran fortuna empecé a encontrar que había la historia de algunas calles también dispersa en algunos documentos, y estos documentos eran mapas. Algunos mapas eran viejitos, otros más nuevos, eran del tendido de trenes, cuando tuvimos trenes en Coyoacán. Ahorita hablamos de esos que circulaban por nuestros callejones. Tenía algunos mapas catastrales, o sea, de los impuestos para cobrar las tierras. Había pleitos entre particulares, y cuando se peleaban entre ellos, de repente empezaban a decir que eran dueños de tal o cual callejón, y todavía tenemos esos callejones. Y esos pleitos pues eran desde 1850 más o menos, y todavía estaban peleándose hasta 1940. Bueno, esos pleitos continúan. No sé si saben, el Pueblo de los Reyes y la Candelaria tiene un pleito bastante prolongado para ser indemnizados por los ejes viales. Entonces, somos pleiteros porque queremos estas tierras. Así es que, bueno, un poquito en el Archivo General de la Nación, y así fueron apareciendo algunos detalles. Ahora, ya una vez que teníamos ese material, vi que no era posible hacer un mapa de callejones de todo Coyoacán. Desafortunadamente, pues, no pude alcanzar papeles que nos hablaran de los Culhuacanes. Otros papeles que están por el momento imposibilitados son los del pueblo de la Candelaria, Santa Úrsula, porque están en litigio muchas de esas tierras todavía, y digamos que los papeles están secuestrados en juicios, y pues algún día los veremos. No hubo manera. Lo que sí pudimos encontrar fue esta zona, que espero que alcancen a ver, que más o menos va en un eje este-oeste. El este es atrás del templo de San Juan Bautista hacia allá, y bueno, el oeste desde luego por todo Francisco Sosa hasta Insurgentes. Pude encontrar información sobre Chimalistac, que bueno, alguna vez fue Coyoacán, ya no lo es, ahora es Álvaro Obregón, pero es de nosotros.
Sí, ahí vivía nuestro cacique Ixtolín, que así es que es probable que haya sido de nosotros. Así es que mucha información de Chimalistac y también de un poquito cruzando la hasta 1940 inexistente calle de Universidad, pues está la capilla de Panzacola. Ahí está el único río a cielo abierto que tenemos todavía hoy en la ciudad. Se está interviniendo en este momento patrimonialmente para meternos al barrio de Santa Catarina, que se llamaba de Santa Catalina de Siena. Quién sabe en qué momento la volvimos Catarina, ¿no? Y algunos restaurantes hasta ponen una Catarinita por ahí. Estaba, desde luego, siguiendo adelante por Francisco Sosa, que es este eje patrimonial, la villa de Coyoacán, en donde nos encontramos ahora, que tiene una traza muy moderna y muy cuadriculada, como de damero. Y bueno, pues eso es luego platicamos por qué pasó. Enfrente está el barrio de San Francisco, que es muy tradicional y que también tiene sus litigios, a tal grado de que unos son del cuadrante, otros son del pueblo y otros son del barrio, ¿no? Entonces vino Miguel Ángel de Quevedo en 1940, cortó estos pueblos y una parte del barrio de San Francisco se quedó atrapado en la villa, pero sigue llamándose de San Francisco, y al otro lado, para cruzar, estaba el puente de San Francisco, que llega directo a la capilla del siglo XVI. Bueno, también de ahí hay muchos callejones. Tenemos el barrio del Niño Jesús, que no por pequeñito, tiene pocas maravillas ahí, hay que recorrerlo, de verdad. Está el barrio de la Concepción, que pues es el foco histórico de Coyoacán, donde la tradición afirma que vivieron Malintzin y Hernán Cortés, y también tenemos el pueblo de los Reyes, que tiene muchísimos callejones, también el pueblo de San Lucas y los dos pueblos de San Diego y San Mateo en Churubusco, que es donde, digamos, se acaba el papeleo, no tenemos más información de algunos otros lugares. Debe estar por allí, pero le va a tocar a alguien más echarle un ojo a todo esto. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en nuestro Coyoacán? Miren, normalmente pensamos que Coyoacán no ha cambiado nada, sobre todo los que vivimos aquí de hace años, pues recordamos nuestro Coyoacán. Yo he visto fotos de cuando yo nací en 1970 y aquí pasaba el tren, o sea, pasaba un tranvía aquí, ahí donde están las carpas, y yo no lo vi, no me tocó verlo. Miren, aquí está una foto antigua de Coyoacán, muy célebre, y la nueva, más o menos como la tenemos ahora. El atrio de la iglesia estaba grandote, cerrado. Se dice que un político de principios del siglo XX chocó su coche allí y tan enojado estaba que lo barrió y lo dejó abierto al público. Y bueno, ahí tenemos estos arcos que, como ven, no tenían todo este copete franciscano dominico que tiene ahora. O sea, Coyoacán ha estado cambiando en los últimos tiempos frente a nuestros propios ojos. Vean allí el puente de Panzacola, cerca de finales del siglo XIX, y cómo lo podríamos ver hoy, que ahorita no hay agua, pero más o menos eso es lo que tenemos. Es uno de los puentes más antiguos de la ciudad y tenemos enormes problemas porque le siguen pasando camiones y las gaseras y estacionan toneladas de coches diarios ahí, a ver si no se nos cae un día. Ojalá que no. Pero bueno, Coyoacán no era lo que tenemos hoy. Eso es una cosa que tenemos que entender de principio. Coyoacán efectivamente tiene raíces virreinales o coloniales, como le decíamos antes, pero no era un lugar homogéneamente colonial como hoy lo observamos. Si ustedes van por las calles, y prácticamente cualquier calle de esta zona, se van a encontrar con casas que tienen grandes ventanales con herrerías y puertas con chapetones, aldabas de hierro con leones, aros para amarrar caballos inexistentes, un colorido así como ocre, cafezón, amarillento, que todo esto le da pues, como una cosa venerable a nuestro lugar, ¿no? Y pensamos que siempre estuvo así. En realidad, hasta hace verdaderamente poco tiempo, yo calculo que unos 60 o 70 años, Coyoacán era más bien un lugar rural por completo. Y en medio de todas las milpas que estaban por aquí, en medio de todos los arroyos, los manantiales, todos los cuerpos de agua, las nopaleras, los metlepantles, los muros de piedra, lo que observábamos eran algunas casas señoriales sembradas por ahí, por allá durante el Porfiriato, y algunas un poquito más antiguas. Por ejemplo, nuestras casas que nunca fueron de conquistadores, que están aquí al inicio de Francisco Sosa, que es la casa de, ahorita no me acuerdo, uno de los conquistadores, Díaz de Ordaz, cierto. Y tenemos otras más que nos dicen ahí que Alvarado y Alvaradito, y pues son mitos que nos hemos inventado, son muy bonitos, pero no hubo. Había muchos conventos
aquí sobre la calle de Francisco Sosa, eran lugares aislados donde las monjas se podían aislar. Coyoacán como un lugar de aislamiento ya lo habían descubierto los carmelitas desde quién sabe cuánto tiempo atrás y por eso está el Colegio de San Ángel allá en Chimalistac. Así es que Coyoacán era un lugar donde había campo, donde había campesinos y donde había oficios. Estos oficios duraron mucho tiempo. Miren, por ejemplo, en el Callejón de Horno o del Horno o de los Hornos, aquí atrásito, sobre Tres Cruces, pues esa calle se llama así porque ahí estaban las fundiciones. Se dice que ahí se fundieron campanas y que también estaban los hornos de las ladrilleras, porque Coyoacán era un país, era un planeta de ladrillos. Era con el lodo que teníamos en la orilla del lago hacíamos adobes y ladrillos. Y entonces, pues con eso mucha gente vivía. Y también éramos floreros. Toda esta parte ustedes la pueden visitar ahí donde está el Callejón del Horno. El vecino es Xochicaltitla, entre casas llenas de flores, ¿no? Y toda esa parte estaba sembrada de flores y la gente vendía las flores aquí o en el mercado o donde está ahora el gimnasio, que era el antiguo mercado. Era un lugar de flores por todos lados. Todavía en la Candelaria conocimos personas que nos hablaban de dalias enormes y nos platicaban el tamaño y un orgullo por las flores de aquí. Había muchos canales de agua. Ahorita va a llegar la parte del agua. Había chinampas, que es algo difícil de entender sin estar en Xochimilco. No teníamos navegación, pero sí unos grandes canales y las chinampas regadas por estos canales. Y teníamos cantería. Toda la parte que ahora es la Comercial Mexicana, lo que fue Avon y ahora es Oasis, toda la parte de Walmart, eran canteras, canteras de los derrames del Xitle, y con esas piedras se hizo el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, salían de aquí en unos trenecitos que se llamaban góndolas y que iban por la calle de Venustiano Carranza, bueno, presidente Carranza, que antes se llamaba la calle de los Rieles Viejos, ¿no? Y que es una calle que seguramente habrán visto, llega a La Conchita, se deriva por una calle pequeñita que se llama Ferrocarril Viejo y ahí daba la vuelta por Pacífico hasta Circunvalación para dar vuelta hacia Tlalpan y subirse hasta San Antonio Abad. Así que fuimos proveedores de piedra también y fuimos muy buenos canteros. Todo eso pues se fue asomando en nuestras calles. Ahora, Coyoacán tenía una cosa que ya no podemos sospechar viviendo como vivimos hoy en día. Ustedes deben imaginar a Coyoacán completamente lleno de árboles y de plantas, donde la gente, así nos lo dicen nuestros mayores, le rascaban a la tierra y salía agua. Había muchísimos manantiales, unos tan grandes que se los quisieron robar los mexicas en tiempos de Ahuizotl. Le costó caro, le costó la vida, de hecho, quererse robar nuestra agua coyoacanense, porque ese día amaneció de malas este gran manantial que estaba cerquitita de donde está el Kentucky, ahí en Avenida de las Américas y División del Norte. Ahí estaba el Acuecuesco, y el Acuecuesco amaneció de malas el día de la inauguración, les inundó la ciudad de Tenochtitlan. Parece que Ahuizotl salió corriendo de su palacio, se dio un frentazo que lo dejó medio tarado. Sí, bueno, pues es un poco triste, pero después dicen las malas lenguas que hubo que matarlo para que subiera Axayácatl, que era el que siguió, ¿no? Porque pues sí quedó medio imposibilitado. Y bueno, Coyoacán entonces tuvo su ventaja, su venganza. Pero tuvimos mucha agua. Esta agua de verdad era tan abundante que nosotros, insisto, rascábamos tantito o teníamos un arroyo ahí a la vuelta de la casa. Muchos de nuestros nombres de pueblos originarios tienen que ver con el agua, donde se parte el agua, donde se bifurca el agua, a dos aguas, en el agua, a la orilla del agua. Siempre hubo mucho. Y estos manantiales, algunos fueron verdaderamente importantes, como los de los pueblos de los reyes, que todavía ahí se alcanza a ver un pretil de uno que se llamaba el Agua Negra, el Tlilatl, ¿no? Y allí pueden irlo a ver, ahí no sé si está abierto el museo todavía, pero ahí se puede ver todavía junto a una escuela primaria. Y teníamos muchos de estos, pero quiso la desgracia que más o menos hacia 1940 se quiso completar una gran obra que había iniciado don Porfirio. Don Porfirio quiso llevar agua a la Ciudad de México desde Xochimilco y creó para ello un acueducto que todavía usamos hasta hoy y que tal vez lo hayan visto porque recorre todo el viaducto Tlalpan, División del Norte, Nuevo León y llega hasta la Condesa en Alfonso Reyes, esquina con el circuito interior. Allí es donde desembocaba, pero tenía poco caudal. Y eso quiere decir que en los pueblos que estábamos nosotros aquí nos llevábamos agua que era originalmente para la Roma y la Condesa.
Así es que decidieron perforar en la hacienda de Xotepingo, está aquí a unas cuantas calles, unos pozos para echarle al caudal y que hubiera más. Desafortunadamente, todas las personas que logré entrevistar, mayores, algunos de ellos ya no están con nosotros, me dijeron, el día que abrieron las bombas de Xochimilco, todo Coyoacán se secó, súbitamente. Se apagaron los manantiales, se acabó el negocio de las flores, se acabaron las legumbres y las frutas. Todo fue de verdad una desgracia terrible. Y con esta enorme sequía artificial que se provocó con el acueducto, la gente empezó a salir de Coyoacán, empezó a huir, empezó a fragmentar, empezó a vender. Y ese es el inicio de nuestro Coyoacán actual. Entonces, bueno, miren, muchas de las calles que hoy tenemos pertenecen a ese momento. Algunos son algunos bonitos recuerdos. Por ejemplo, aquí aquí en la vía de Coyoacán tenemos el Callejón del Toro y en otro lugar tenemos el Callejón de Atenco junto al agua, dice en el barrio de San Francisco. Estos callejones originalmente fueron vías de agua, fueron acalotes y lo podemos ver en muchos de nuestros callejones porque tienen un declive natural que uno puede percibir al circularlos caminando o en el coche y además son estrechos. Fueron vías de agua, fueron antiguos acalotes, pero una vez secos se convirtieron en andadores y luego en callejones y algunos de ellos en calles. Así es que, bueno, tenemos esa posibilidad de origen de los callejones. Un poquito como para, en algunos casos, dejar de imaginar que Cortés caminaba por estos callejones. No sucedió tal cosa, ¿no? Y es muy probable que en los tiempos virreinales tampoco haya habido esos callejones, porque eran simples veredas entre los terrenos. Y los terrenos en aquella época, toda la época virreinal y durante el siglo XIX, eran terrenos que tenían pues unos límites muy diferentes a los que tenemos ahora. Ahora compramos un lote cuadrangular, ¿no? Y sabemos, mi terreno mide tanto y está en el croquis. Pero antes era, mi terreno, está así en los litigios de tierra, mi terreno está de la Piedrota Grande hasta el Ahuehuete, hasta las tierras del Lencho y la tiendita de no sé quién. Entonces eran unos polígonos muy extraños, que para caminar entre los polígonos uno tenía que callejonear. Esas veredas se convirtieron en callejones y tenemos buenos ejemplos. El callejón de Aguacate, pues ustedes si han entrado, habrán visto que pues es 90, 90, 90 y de repente se bifurca y se hace como un sistema que eran predios muy irregulares. Uno puede ver todavía las mojoneras, las piedras que estaban en cada esquina de los polígonos y puede uno entender cómo funcionaba ese sistema pues, de tenencia de la tierra. Algunos callejones se desbordaban sobre canales como el de Atenco en el barrio de San Francisco y adquirieron su nombre por ello, ¿no? Atenco en náhuatl significa en los labios del agua, es muy poético, a las orillas del agua, ¿no? Y bueno, el Callejón del Toro, nada más para comentarlo, es porque ahí estaba el rastro de Coyoacán, aquí a la vueltecita, muy cerca de nosotros, estaba el rastro. Miren, aquí hay otro, no sé si conozcan el pueblo de San Lucas, pero San Lucas también tiene una gran cantidad de callejones, algunos con nombres muy interesantes. Este que ven aquí es el Callejón de Pilatenco, de la antigua hacienda de Pilatenco. Otro nombre medio mezclado entre el náhuatl y el español, que significa en los labios de la fuente o de la pila. Y bueno, pues hay que buscar la pila, pero está dentro de una de las grandes condominios horizontales que están allí. Ahí está la pila todavía, donde tomaba agua la gente. Pero esa agua se desbordaba en el Callejón de Pilatenco, que por cierto es un pequeño andador. Probablemente uno junto con uno de la Candelaria, es el más estrecho de Coyoacán y bueno, espero que lo puedan ir a ver. Así es que con los acalotes y las vías de agua es como algunas callecitas de nosotros actuales comenzaron a aparecer. Otras más, insisto, venían bordeando los huertos y desembocaban en algún lugar en específico. Esa es la posibilidad de que alguien haya puesto el nombre de Aguacate a nuestro callejón de aquí de Santa Catalina de Siena. Espero que lo conozcan, pero no hay aguacates, ¿no? Y tampoco que sepamos hay una huerta de aguacates, pero tal vez hubo alguna en algún momento y la gente decía, te veo ahí en el aguacate. A lo mejor era un árbol muy notable y tal. Sucede también con alguna piedra o con una antigua escultura, como el caso de San Francisco Figuraco, que está por aquí en Santa Catarina, que significa en la figura de San Francisco.
bueno, la podemos buscar, ya no la vamos a encontrar, pero alguna vez probablemente o hubo una piedra con San Francisco, donde la gente decía, te veo ahí en figuraco, en la figura, ¿no? Y así es como se le quedó el nombre al callejón. Otros callejones también tienen el nombre de las familias que los habitaron o que los poseían y que después fragmentaron todo. Tenemos, por ejemplo, la privada Mondragón, que está aquí a la vuelta también sobre Venustiano Carranza, que perteneció naturalmente a la familia Mondragón y que luego pues ya lo vendió en casitas y pues ya, es un callejón medio privado. Pero también tenemos otro que se llama Gonzalesco, que está aquí en el barrio de San Francisco, que significa en donde viven los González. Y tenemos aquí Torresco, donde vivían los Torres, aquí un poquito cerca en Santa Catalina. Así es que tu propiedad con tu apellido, tu linaje, tu fama y tu fortuna podían haber dado nombre también a un callejón. Otros más tienen los nombres originales de los lugares que cruzaban o a los que llegaban, que son muchos que tenían topónimos mexicas, nahuas. Y les voy a decir algunos nada más que los tengo por ahí. Que vean, por ejemplo, tenemos Acolco, donde tuerce el agua, ¿no? Y sí, efectivamente, ven ustedes un acalote y la calle Acolco tuerce. Y tuvimos la oportunidad de hablar con gente que vio todavía aquel arroyo y que dijo, sí, aquí el agua se retorcía, hacía caracolitos. O sea que el topónimo mexica aplica de una manera tan esencial todavía hoy, que lástima que no tenemos agua, pero lo deberíamos de ver. En San Francisco tenemos Huihuititla, que es donde abundan los viejos, probablemente los ahuehuetes. Ixpantenco, acá en el pueblo de los Reyes, en Pacífico, en la orilla de enfrente. Acolotitla, ¿no? Donde se retuerce el agua. Tepango, en el Tapanco, en la casa con Tapanco. Atenco, a un lado del agua, en las orillas. Tlapancalco, que está aquí también en Santa Catarina, que significa en la casa a la orilla del agua. Chacalco, donde hay muchos jacales. Caxpa, que es donde abundan las ollas. Pilatenco, Caballo Calco, esta calle que está aquí, que no es Caballo Calco, como nos dice la nomenclatura, está mal, es Caballo Calco, que es la palabra híbrida entre caballo, español, y cali y co, en las caballerizas. Y sí, atrás de todo templo venerable estaban las caballerizas, así es que es el nombre correcto. Y no como luego lo oigo en los trenecitos, es que esta calle se llama Caballo Calco porque Cortés tenía un caballo favorito que se llamaba Calco. Entonces, por favor, aguas, porque ahí no se vale, ¿no? Bueno, tenemos Tlatetilpa en el Montecito. En Churubusco tenemos un callejón muy curioso que se llama Coroco. Y bueno, uno viene bajando por la calle que nos lleva hacia Coyoacán y de repente Coroco se desvía en forma curva hacia un Starbucks que está hoy ahí. Bueno, Coroco puede ser más bien Coloco, el lugar donde se retuerce el camino. Exacto, ahí se retuerce el camino, ¿no? Y bueno, otros más, Zompantitla, aquí enfrente en San Francisco, que significa en el sembradío de colorines. Bueno, tenemos entonces que los topónimos originales dieron nombre a los callejones y todavía podemos reconocer muchos rasgos de esas pequeñas calles ancestrales, ¿no? Bueno, también tenemos que la forma que tienen los callejones, pues hizo que los que hicieron la nomenclatura de Coyoacán le dieran el nombre de callejón, no callejuela, ni callecita, ni cerrada, ni privada, callejón de, ¿no? Entonces tenemos montones de callejones acá en Coyoacán que tienen esta forma de verlo. Miren, vamos a poner otros más. Ese es el del Espíritu Santo, que está aquí a unas pocas cuadras. Esta casa es genial, porque todos los años la pintan de un color diferente y bueno, pues ahí tenemos una colección de las fotos de los últimos 20 años, de todos los colores que ha cambiado. Y bueno, por ejemplo, el callejón Catita, que probablemente fue Caltitla, entre casas, entre casitas. Y ven, sí parece, sí está todavía, eso está en Churubusco. Es muy pequeñito y hoy es una privada. Este es uno de los callejones para mí favoritos porque conserva todavía este sabor provincial de Coyoacán, que está aquí en el barrio del Niño Jesús. Lo que pasa es que nosotros del Niño Jesús a veces nada más vemos la iglesia y al Señor de los tacos de canasta, que es buenísimo, ¿no? Ahí, por cierto, que siempre lo voy a recomendar. Pero bueno, si ustedes se meten por la calle de Fernández Leal,
y se siguen todo derecho, van a empezarse a encontrar con que se bifurca la calle y se hacen como dedos de la mano y empiezan a bajar los callejones desde el Pedregal. Y son vereditas que no han cambiado prácticamente nada en los últimos 20 años y que, bueno, pues son un ejemplo de cómo las veredas vecinales se convirtieron después en habitación, vecindades y algunos callejones. Bueno, pues miren, también tenemos ejemplos de lugares que ya no se ven, pero que están allí y el nombre nos lo dice con toda claridad. Por ejemplo, en Churubusco, en San Mateo, tenemos el Callejón del Cerrito. Quien haya ido a la iglesia ahí, se mete uno por atrás, está el mercado, y de repente empiezas a subir, 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 y de repente estás arriba de un cerrito que ya no se ve, pero es un cerrito. Mismo nombre que tiene en la Candelaria, y efectivamente nuestra iglesia está en la punta de la parte más alta de nuestro pueblo. Ahí está el Callejón Coroco que les platicaba, que se tuerce sin ninguna razón aparente y que sabemos que es donde tiraban la basura, por cierto, era un basurero. También, miren, el estudio de los callejones nos ha llevado a otras cosas que ojalá que logren aportar cosas. Por ejemplo, aquel manantial grandote que les dije que se llamaba el Acuecuesco y que inundó Tenochtitlan, pues tenía un curso y un volumen tan importante que también se lo quisieron volar nuestros hermanos franciscanos dieguinos cuando llegaron allí. Tuvieron un montón de litigios con todos porque se estaban llevando el agua a sus huertos. Pero la pregunta es, ¿cuál era el curso de aquel callejón? Digo, de aquel acueducto. Bueno, estudiando los callejones, un poquito gracias a Google Maps y a los recorridos de campo, pues ya pudimos establecer que esta calle que aparentemente es muy moderna, que es Pensilvania, que desemboca en Carreteraco, es una calle tan vieja como los franciscanos, pero ahora parece como más nueva. Pero allí corría, desde donde está la Cruz Verde, ahí se llevaba en un canal el agua, después cruzaba por Carreteraco, se cruzaba la avenida de las aguas potables, que no existía, era División del Norte, se metía entre las casas por donde hay un Vancomer y salía por Eleuterio Méndez, a un lado de este teatro importante que está, donde está el poco célebre McDonald's que tenemos ahí, ¿no? Entonces, después se cruzaba esa calle, que es Héroes del 47, y desembocaba en otro callejón que todavía está allí, que es la privada Rita. El dueño de este callejón, en Eleuterio Méndez, tenía una hija que se llamaba Rita, a quien le heredó esa tierra y lo hizo pasar el acueducto por allí, que se desviaba finalmente hasta la avenida del convento y desembocaba en el convento de los dieguinos. Entonces, a través del estudio de las calles podemos también encontrar cosas que ya no vemos, un acueducto franciscano del siglo XVII. Y bueno, tenemos que algunos callejones, por ejemplo, La Escondida, que está aquí en Santa Catalina, no es un callejón, sino un sistema de callejones. Esos sistemas de callejones son a veces medio complicados. Allí donde tomamos esa foto, tiene una particularidad, es la esquina del Callejón de la Escondida con el Callejón de la Escondida y Escondida. Entonces el cartero debe tener serios problemas allí. Y eso de los carteros es antiguo, les platico un chisme de hace 150 años, ¿no? Había una calle aquí cerca de los viveros que se llamaba, ay, se me fue el avión. Bueno, una calle que tiene un nombre de una planta. Y esa pues tenía un problema porque nuestra calle de Vallarta, aquí en La Conchita, se llamaba igual. Retama, gracias. Gracias. Sí, se llamaban Retama. Entonces los vecinos se quejaron porque el correo llegaba chueco, ¿no? Así es que por eso se propuso que nuestra calle actual de Vallarta se llamara Nezahualcóyotl. Pero tampoco lo quisieron las autoridades, según el juicio que pudimos ver, pues la gente decía, ni podemos pronunciar eso, ¿no? Entonces acabó llamándose como otro héroe que es Vallarta. Y Retama se quedó de este lado. Fueron juicios que se entablaron entre personas y no fue poco común. De hecho, Salvador Novo y don Miguel Ángel de Quevedo tuvieron ahí algunos pleitos con sus vecinos. Hoy los queremos mucho, nos sembraron muchos árboles, tenemos una avenida para ellos y una calle. Salvador Novo, la calle, se llamaba Calle Nueva, hasta que le pusieron Salvador Novo. Pero para abrir Salvador Novo, o la Calle Nueva, don Miguel Ángel de Quevedo donó terrenos. O sea, él siempre se paraba el cuello y decía, yo voy a donar una calle a la ciudad, ¿no? Y lo donaba, pero le pasaba por encima a los terrenos de un pulquero que tenía una cantina aquí en
en Santa Catalina. Y tenemos el juicio porque un día de repente la maquinaria le pasó por encima a la propiedad del pulquero y pues la perdió. Perdió porque don Miguel Ángel tenía más poder, ¿no? Entonces quedó abierta la calle Nueva, que después fue Salvador Novo. Así es, como les digo, tenemos muchos pleitos que nos dan cosas, algunos datos interesantes. También tenemos testamentos. Los testamentos nos ayudan a entender un poco cómo se fragmentó toda esta parte de la ciudad. Y luego, pues ya cosas más cercanas como la literatura y nuestras personas grandes, nuestros viejos de Coyoacán, que todavía nos pueden contar muchas de estas cosas o corroborarlas y que fueron de vital importancia para entender todo este proceso. Miren, aquí está, en el callejón de Ave María, que está aquí a la vuelta también, pues también tenemos leyendas, muchas leyendas de aparecidos. Aquí en Coyoacán espantan, ya saben, aquí inventamos la Llorona. Cada pueblo y cada barrio tiene su Llorona, pero nosotros, la buena es la nuestra. Porque por aquí aullaba Cihuacóatl y la Malinche y no sé qué tanto. Y bueno, así lo dicen los del camioncito, pero nosotros teníamos jinetes sin cabeza que se aparecían aparentemente en el Callejón de Aguacate. Teníamos un personaje que se subía al tranvía y no pagaba, y a la hora que le querían cobrar decía, estoy abonado. Y cuando paraban el tranvía para perseguirlo y que pagara, desaparecía frente a todos, ¿no? Aquí, sobre Francisco Sosa, la antigua estación todavía está ahí en la esquina de Tatabasco. Teníamos a una señora de blanco que espantaba también, se aparecía por allí. Niños, un montón de niños que atropellados, descabezados. En el Callejón del Aguacate, ahora nos cuentan que hubo ahorcados y no sé qué tanto. Se oyen carruajes, eso es maravilloso. Si no había callejones, ¿cómo vamos a ver carrozas, no? Pero hay carrozas fantasmales. Bueno, en el Callejón de Ave María estaba el otro rastro de Coyoacán y había tanta sangre saliendo por los canales hacia el arroyo que había allí que le llamaban la Mosquera. O sea, debe haber olido muy, muy feo. Pero aparte era tenebroso porque cuando atravesabas por las noches, una bandada de pájaros negros te envolvía, ¿no? Y no sé qué te hacía, pero un susto bueno sí te sacaba. Entonces, por eso se llama Ave María y hay un pequeño, una imagen de María, un poco para espantar ahí lo maligno, ¿no? Poquito. Bueno. Y también, bueno, ahí enfrentito tenemos una categoría de callejones que tiene mucho que ver con el ser coyoacanenses. Y les pongo allí que es un callejón artificial porque lo inventamos de la nada. Había una casa vieja y quien vendió esa casa, una casona antigua, decidió abrir una calle que retorciera 90 grados. Y esa calle, pues es artificial, la donaron y tiene el nombre de Callejón de la Encantada, un poco por seguir con lo que tenemos alrededor. Ahora, una parte que importa mucho es que entendamos que los callejones pues son más o menos a partir de 1940, que los empedrados que hoy podemos ver y que a veces consideramos virreinales, no hay uno solo virreinal, y esto no, espero que no rompa corazones ni cause tristezas, pero porque ya 70 años es bastante ancestral, ya, la verdad, pero son parte de el que nosotros los coyoacanenses sintamos amor por esta tierra, orgullo histórico por esta tierra y que hayamos reproducido en nuestras casas una arquitectura de tipo colonial, un poquito copiando lo del centro histórico y de algunas otras casas que estaban dispersas. Por ejemplo, tenemos casas con ajaracas en La Conchita, aquí en Francisco Sosa, y conventos que parecen más antiguos de lo que son. Lo más serán del siglo XVII, siglo XVIII. Y los callejones, que aparecieron más o menos en 1940, y algunos todavía más, como La Encantada en los años 50, pues son muy modernos. Sin embargo, tienen como suficiente valor para que nosotros pensemos que son efectivamente virreinales. Ahí tienen la calle de Ferrocarril Viejo y el andador del Aguacate. Cuando vayan a Aguacate, pues no se contenten con darle vueltas de 90 grados, métanse al andador y en medio del andador, cállense un momento para oír gallos, pájaros, no hay coches, es como está en el Coyoacán de 1940 todavía, ahí al fondo, exactamente. Bueno, un poquito la intención de esta charla era pues contarles que algunos coyoacanenses aportaron muchísima información para esto.
y que ahora podemos contar con una historia de nuestras calles y pues esto resulta importante porque mucho de lo que somos es el lugar donde vivimos. Nuestras calles, nuestras casas, nuestros entornos, nuestros vecinos nos hacen también a nosotros y eso es lo que convierte en valiosa la historia de nuestros entornos, de nuestras calles. Es una gran fortuna que en Coyoacán hayamos reinventado nuestra identidad para convertirlo en algo virreinal o colonial. Yo lejos de verlo como algo malo, que así es como el patrimonio de repente aflora con leyendas, con mitos, se fundamenta en historias orales, a veces en no verdades, pero esas no verdades o estas cosas se vuelven tan convincentes como este entorno de Coyoacán. Cualquiera que nos visite desde fuera, un turista o alguien que viene de otra colonia, percibe que hay algo colonial aquí y ese es un enorme logro de los coyoacanenses. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra identidad, así se ve Coyoacán, así se siente Coyoacán. Y yo los quiero invitar a que caminen por los callejones, ¿no? A que se metan a cada una de estas callecitas y que las recorran y vean arriba y abajo, van a encontrarse nichos, ventanas viejas, maniquíes asomados por las ventanas, pinturas extravagantes, arte. Coyoacán fue la casa de pintores muralistas, de grandes pintores, de grandes escultores, de Frida, de Diego. Es un lugar que de verdad merece que le estemos festejando 500 años. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, espero verlos pronto en las calles. Muchas gracias. Bueno, aquí porque estamos grabando para que pueda transmitirse. Toma asiento, por favor, maestro. Pues maestro, queremos darle un fuerte aplauso, un abrazo también, porque son años de estudio, años de investigación. Y la intención de hacer estas conferencias aquí en el corazón de Coyoacán es justamente para preservar nuestro Coyoacán, para decir a todo mundo, es nuestra tarea, las investigaciones ayudan enormemente, así nuestro centro de investigación, nuestros investigadores que veo aquí, nuestros coordinadores de los centros culturales, y es decir, estamos orgullosos de lo que es Coyoacán y estamos obligados a cuidarlo, a cuidar su imagen. Y esta es la intención. Vamos a tener conferencias de aquí al domingo. Luego tenemos al maestro Pavel Granados, director de la Fonoteca. Él va a hablar de Agustín Lara, que vivió en Coyoacán, es veracruzano, pero vivió en Coyoacán. Va a estar la maestra Hilda Cubillo, la maestra Beca Duncan, el maestro Carlos Martínez Azad, todos hablando de la historia y la riqueza de Coyoacán. Va a estar su servidora, la maestra Hilda Cubillo. Les pedimos estén atentos a las redes, vamos a estar promoviendo ahí las actividades. Al ratito que terminemos de las preguntas, les voy a platicar de la programación para que todos nos acompañen. Y estas conferencias magistrales se dan en torno a los 500 años del ayuntamiento en Coyoacán y en el contexto del proyecto que hemos planteado y que ya estamos desarrollando. Coyoacán es el museo que va de la Conchita al puente de Panzacola, a la iglesia, a la parroquia, que abarca los pueblos y barrios y nuestra fuerte y poderosa infraestructura cultural en Coyoacán. Me gustaría, por favor, que las preguntas las hagan desde allá, yo las voy a repetir y el micrófono, exacto, para que queden grabadas y su nombre y su pregunta, les pedimos sean muy breves en sus preguntas, o sea, es decir, que hagan la pregunta concisa, sujeto, verbo, predicado, para que pueda ser grabada. Adelante. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Francisco de Santiago y quiero preguntarle al maestro Alberto si hay alguna referencia de esas tradiciones y leyendas de las calles de México en libros como por ejemplo de Luis González Obregón. ¿Se grabó eso para la...? ¿Sí se pudo grabar? Perfecto.
Gracias. Sí, Francisco, sí hay libros. Los coyoacaneses han escrito muchos libros. Lo que pasa es que son esfuerzos muy locales a lo largo, o sea, todos los pueden consultar en el centro de investigación. Así alguien hace su autopublicación. Tenemos leyendas de Coyoacán, crónicas de mi juventud. Algunos tuvieron más suerte, como Abuela Pluma, y tuvimos cronista también, y bueno, debe estar por ahí alguien más también ejerciendo como cronista, pero sí hay libros. Lo que pasa es que son esfuerzos eh, muy personales y no alcanzan la prensa de difusión. Entonces, pues hay que estarlos persiguiendo y un poquito abstrayendo los datos, pero sí, de leyendas y de cosas así, bueno, además la gente las platica todavía, ¿no? Sí, o sea, es muy sencillo hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Allá hay una pregunta, por favor. Van a dar la vuelta. Ajá. Gracias, muy amable. Mi nombre es Juan Reyes. Tengo aquí en Coyoacán mi ombligo umbilical. Nací en Higuera número 25, lo que fue Foto Reyes. Y de chiquito siempre nos decían que ahí era una cárcel. La primera pregunta. La segunda pregunta, en la Casa Roja de la Malinche, nos decían cuando yo era chico que había un puente, un paso, un túnel, como el del Chapo, creo, para la Casa Blanca de la esposa de Hernán Cortés. ¿Qué se sabe de eso? Gracias. Gracias, señor. Bueno, la literatura de Coyoacán nos habla de muchas de esas cosas que usted escuchó. Se dice, por ejemplo, que en alguna remodelación de nuestro palacio se encontraron una caverna y que había algunas imágenes ahí talladas, no nos dicen bien qué, y las volvieron a tapar. Es el día en que no las hemos vuelto a ver, ¿no? No queda claro si existieron como tal. Se afirma mucho de los túneles, pero nadie enseña nunca ningún túnel. O sea, nadie. Nos dicen que hay uno ahí de la casa de la Hacienda de Cortés, un restaurante que pasa por debajo del Templo de la Conchita, que llega a la Casa Colorada y de ahí pues quién sabe dónde va. Probablemente sea el que le contaron. El asunto es que no los hemos visto y hemos visto también con el tiempo que hay remodelaciones, cambian el adoquinado, hay reempedrado, meten cosas de Telmex, cables, tubos, y no aparecen los túneles. No sabemos si es una especie de mito que todos quisiéramos que hubiera un escape de un sacerdote a otro templo. Nos encantaría porque pasa en Guanajuato y pasa en Real de Pozos y pasa en un montón de lugares, pero no consta o la gente no los muestra, ¿no? Yo he escuchado muchos de unas casas que están acá en Santa Catarina que dicen que tienen entrada al túnel. Bueno, una fotito, no me digas dónde está, pero enséñame una fotito. No nos las enseñan. Yo creo en lo personal que es un mito, pero bueno, pues esperemos que aquí alguien diga, no, sí en mi casa hay algo, ¿no? Sería buenísimo. Perdón, y lo de la cárcel de acá, pues a ver, este siempre fue un edificio de gobierno y lo que sí le puedo decir es que ahí en la esquina es donde estaba el templo prehispánico. Ahí se encontraron los vestigios y que aquellas piedras que nos dicen que encontraron, a lo mejor eso sí eran verdad, pero… ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 2 preguntas más. Gracias. Bueno, buenas tardes, profesor. Gracias por la plática. Yo tengo, bueno, más bien, ya se me olvidó la pregunta, ¿verdad? Pero, bueno, la fachada que vemos ahorita, esa es la de, se supone que hace 500 años se hizo tal cual, ¿verdad? Ha habido algunos cambios, me parece, ¿verdad? Pero… Muchísimo. Pero básicamente los arcos, todo eso es hace 500 años, lo que estamos ahorita festejando el ayuntamiento, los 500 años de ayuntamiento. ¿Usted constata eso? ¿Tiene ese conocimiento? Es muy difícil porque lo que tenemos como registros, si acaso serán las primeras fotografías, alguna acuarela, y ya se parece mucho. Tenemos fotos, muchos de la época porfiriana, Sí. de los trenes que pasaban aquí, no pasaban allá, pasaba aquí, ¿no? Sí, El sí, tren sí. pasaba aquí, justamente donde estamos ahora. Era tranvía, me parece. Era un tranvía, sí, tranvía. originalmente un tranvía de mulitas. De mulitas luego ya cambió. Y ya después fueron los vagones, el rápido y el amarillo. Bueno, ¿no? nada más, esto que nos platica usted, ¿lo ha usted ya reflejado en algún libro?
para lo que debamos conseguir nosotros? Hay un libro escrito sobre eso y está en espera de ver la luz. Esperamos que pronto lo podamos, en estos festejos de los 500 años, se va a llamar tentativamente Callejones del Antiguo Coyoacán, y ahí viene todo, pues callejón por callejón, ahí sí no faltó ni uno de la zona central, donde están todos estos datos de archivo, pues narrados de una forma un poco no científica, sino coloquial y atractiva. Sí, esperamos verlo publicado pronto. Gracias. Y ya mi última pregunta nada más. Usted habló ahorita de los significados de las calles. Yo también soy del pueblo de Los Reyes, vivo en Ixpantenco. Que Ixpantenco. Usted dice que se llama, se traduce como enfrente de la orilla del, ¿cómo dijo Sí, usted? Ixpan, Ixpan. frente, Sí. Tentli, labios, bueno, labios o dientes, co, o sea, en la orilla, en los labios de enfrente. Allí en Benito Ramírez, Benito Ramírez, sí. era un canal, Sí. justamente, así es que ahí Ixpantenco iba al otro lado, Sí. a la otra orilla. Sí, que tiene inclusive algunas deflexiones. Exacto. ¿A qué se debe o cómo podemos interpretar cómo le pusieron ese nombre? ¿Por qué? Su significado en sí. Porque los nahuas originalmente utilizaban los locativos como una forma de caracterizar y al mismo tiempo darle a la gente información sobre ese lugar. Entonces, si decimos Popocatépetl, significa la montaña que humea. Entonces, pues sí, está humeando todo el tiempo. todo el tiempo. Ixpantenco era el lugar donde uno podía cruzar a la esquina, a la orilla de enfrente. Ok. Y por cierto, ahí paraba el tranvía, Sí, vale. justamente. Bueno, gracias, muy amable. En las conferencias he visto a todos los vecinos muy interesados en la investigación y en lo que en la historia de Coyoacán. Tenemos siempre el centro de investigación, por favor estén atentos, ayúdenos. Y además para estarles informando lo que hacemos y contribuyan a la historia de Coyoacán a través del Centro de Investigación, que es el único en su género en la Ciudad de México, ninguna otra alcaldía lo tiene. Y también estamos haciendo una investigación sobre los registros que hay sobre los edificios históricos, y ustedes sí nos pueden ayudar mucho si encuentran o ven, por ejemplo, evidentemente fotografías, pues como llega a México, pues bastante tarde, o sea, 1870 y tantos, las primeras, los daguerrotipos, ahí ya empieza a haber imágenes de los edificios. La litografía, bueno, siglo XIX, pero antes vamos a encontrar acuarelas, óleos. Por ejemplo, está la del Andesio, y que hay una interpretación también de José María Velasco. Si ustedes, y otra más, no recuerdo ahora quién es el otro pintor, pero sí, el otro día pasando por las Lupitas me encontré una litografía de los años 30, eso sirve. Tómenle foto, por favor, y envíenla al centro de documentación para poder tener ese registro y que tengan los coyoacanenses acceso a su historia y a los registros. Eso sirve mucho, por ejemplo, cuando quieren alterar una casa, una calle, nos ayuda a detenerlo porque inmediatamente le avisamos a Lina, ¿no? Y también, y un funcionario u otro, ahí va a estar el centro de investigación siempre. Pero además hay una súper sorpresa. Y tienen que inscribirse en el centro de investigación para apartar su libro, eso sí lo tienen que pagar por anticipado. Estamos formando ya el libro, ya, a ver bueno. cómo va, ya, ahí va. Ya me apuntas. Pero vamos a necesitar que lo compren antes para patrocinarlo y también voy a pedir patrocinios. Miren, no hay dinero que alcancen para tanta riqueza cultural y tantos proyectos, así que todos tienen que ayudar. ¿Cómo vamos con el diseño del libro, Cintia? Cintia, el diseño del libro, ahí vamos, ya vamos avanzando con nuestra diseñadora, por favor, porque se está haciendo la propuesta y ya estamos trabajando, así que eso va a ser dentro de los 3 años que duran los 500 años y el proyecto Coyoacán es el museo, se va a publicar este maravilloso libro. Bravo. Bravo. Gracias. Bueno, sí. ya me dieron respuesta, así que me apunto para el libro y ahorita doy el dinero.
No, Gracias, espéranos felicidades. tantito, en 15 días. No, y además no hay mejor manera de la defensa del patrimonio que decir, aquí está la investigación, es el mejor ladrillo para pegarle a quien quiere destruir nuestro patrimonio con un librazo. Muy bien, ¿otra pregunta? Sí, Hilda, buenas tardes. Se menciona mucho el centro de investigación, pero yo creo que la mayoría de los vecinos no saben dónde está exactamente. Pues que suba nuestra sería directora. Bueno mencionar exactamente. Claro, a que dónde nos está. invite, que venga a quedar. Ella tiene años junto con su equipo, con mucha gente de cultura. Aquí está Cintia, están los investigadores, que ha habido, lo fundaron, son personas de base de toda la vida, con un gran coraje fundaron el centro y se han enfrentado, sí a apoyos a veces, sí a apatía y sí a encono y sí a la contrariedad, pero nuestros investigadores aquí jovencitos, los que ya tienen muchos años, la maestra que ha dado la lucha se empeñó porque existiera. Este año le vamos a hacer un homenaje, un aplauso para la maestra. Gracias. Gracias. Bueno, el Centro de Investigación Histórica y Cultural de Coyoacán está en Jardín Centenario número 16, aquí a unos cuantos pasos en el primer piso. Y es un centro que en septiembre va a cumplir 24 años de existencia, como dice nuestra directora, es una lucha, son muchos años de lucha por conservarlo, por hacerlo crecer. En esta nueva administración se está profesionalizando, nos están llegando sangre nueva, nuestros historiadores, sociólogos, fotógrafos. Entonces estamos preparándonos para darles el servicio que ustedes merecen y para recibir sus fotografías, sus libros, sus periódicos antiguos, sus revistas. Lo que gusten donar para el centro será puesto a disposición del público usuario. Y generalmente regresa a nosotros en forma de tesis, como fue el caso de Alberto, que así fue como nos relacionamos. Hizo un trabajo de investigación, regresó y nos donó su tesis y pronto nos va a donar un libro. Gracias, los esperamos con mucho gusto. ¡Bravo! Gracias. Bueno, pues agradecerle al maestro, muchísimas gracias. Qué privilegio que usted viva y se dedique su vida a Coyoacán, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, recordarles que tenemos la exposición de Guadalupe Tonantzin, 500 años de mestizaje, con obras, la historia estética de Guadalupe, siglo XVI, son originales, no lo vuelven a ver de verdad es una cosa, me han dicho, ni el MUNAL tiene esa exposición, de verdad vayan, es gratuita, las Reyes Heroles, lleven a su familia, obras del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX principalmente, vale mucho la pena. Tenemos la exposición de senderos, ¿quién me ayuda? Senderos inconclusos, senderos, ¿cómo? Senderos suspendidos, es maravillosa, está en la Casa Centenario, aquí a unos pasos, y ahí aprovechan que está el Centro de Investigación, que está en una bellísima casa, en unas instalaciones maravillosas, está nuestro Centro de Investigación, muy digno, por cierto. También va a seguir ahorita la película Guadalupe Tonantzin, La Malinche, ya con tanta actividad, viene la directora para hablar de su película, por favor quédense. Mañana tenemos danza mexicana del nacionalismo con una compañía neoyorquina coyoacanense, que estos coyoacanenses jovencitos incansables están triunfando en Nueva York y nos regalan esta presentación que tiene obras como la danza del venado de Waldín, Zapata y la danza de los machetes de Guillermo Arriaga, de primer nivel, de verdad. El domingo tenemos música novohispana, el novohispano fue muy fuerte en Coyoacán, también vamos a tener Cabeza de Vaca la semana que entra, viene Nicolás Echeverría, el gran director, y todas nuestras conferencias, no se la pierdan. Aquí estuvo nuestra Orquesta Sinfónica, ayer dio un concierto empezando con la Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas. De verdad no se pierdan nuestra programación
Sigan atentos a nuestras redes y muchísimas gracias. Descansen. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. ¿Ya viste qué escritorio te pusimos? Sí, el de Cortés. Todo ya, ¿no? Ahí enfrente. Gracias. ¿De qué año será este escritorio? ¿Sabe? Yo creo que no ¿Será tengo idea. reciente o será antiguo? No, yo creo que sí es viejito.